Y quiero que podamos ponernos de pie, hermanos, para los que están en las posibilidades de hacerlo, hermanos. Sabemos que hay algunos que también están un poco delicados, para que podamos leer la palabra del Señor en Oseas capítulo 11 y podamos leer los primeros 11 versículos de este capítulo. Dice Oseas capítulo 11: Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se acercaban a mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada de sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Atma o ponerte como a Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos de Jehová caminarán, el rugido como león rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria, como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Vamos a orar. Padre amado, te agradecemos por tu palabra y por las ricas bendiciones que nos has dado en Cristo. Este tiempo de comunión es parte de esas bendiciones que nos has dado. Y te agradecemos porque tenemos tu voluntad, tu revelación escrita. Y te ruego que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones por medio de la lectura, pero también la explicación y la aplicación de tu palabra. Gracias porque Oseas y toda tu escritura nos da un panorama amplio y muy especial acerca de tu carácter y de tus obras. Te pedimos que nos muestres el Evangelio y a Cristo como lo más precioso para nuestras vidas. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, providencialmente, hermanos, nos toca el capítulo 11 y coincide providencialmente con días en los que hemos celebrado, se recuerda el Día del Padre, ¿no? Esta semana se ha celebrado el Día del Padre y quisiera extender una felicitación a todos los padres que están en nuestra iglesia. Necesitamos sabiduría de parte del Señor para poder guiar a nuestras familias y compasión también de parte del Señor para que podamos mostrar ese amor genuino, ¿no? y sincero a nuestros hijos y a nuestras esposas, ¿no? Y que el Señor nos conceda eso. Providencialmente Dios ha permitido que en estas fechas justo podamos coincidir con el capítulo 11. El capítulo 11 de Oseas describe a Dios en términos de Padre, ¿no? Si te has dado cuenta y has leído con mucha atención este pasaje, describe a Dios en términos de Padre. El pasaje no tiene como finalidad darnos específicamente la instrucción de cómo tiene que ser nuestro rol de padres, no tiene ese propósito. Tampoco nos dice cómo o qué cosas o qué pasos tenemos que seguir para ser buenos padres. Pero si nos damos cuenta y nos ponemos a reflexionar frente a nuestras propias vidas, nos vamos a dar cuenta que muchas cosas en nuestro rol de padre, frente a la evidencia de la Escritura, son defectuosas frente a lo que Dios ha hecho como Padre, ¿no? Frente a este pasaje, vemos que nuestra paternidad tiene fallas en la labor de ser padres y madres. Pienso que cuando meditamos en el carácter de Dios a la luz de este pasaje, somos enseñados por el Señor de su amor como Padre, ¿no? Ese amor que excede al amor de nuestro amor como padres, ¿no? Un amor
grande e infinito en grandes proporciones, ese amor de Padre que tiene Dios. Y esto creó estas fallas en nuestra labor como padres, queda evidenciado en nuestras motivaciones, ¿no? Si te has dado cuenta, hay muchas motivaciones egoístas como padres en nuestro rol como padres o madres, y son exhibidas a la luz cuando vemos la cruz de Cristo y vemos el amor de Dios, específicamente en Oseas capítulo 11, ¿no? Tal vez tú seas padre de 1, de 2 o de más hijos actualmente. Tal vez solamente tengas un hijo. Pero puedes darte cuenta que las motivaciones egoístas que hay en tu corazón como padre o madre se muestran cuando tú tienes un desencanto hacia uno de tus hijos. ¿Por qué surge eso? Seguramente no te proporciona algo que puedes usar en tu beneficio, ¿no? Como padre. Y esto es muy común. Por ejemplo, yendo a un extremo tal vez muy extremista, es la vanagloria. A veces somos tentados a desear un hijo que sea el tipo de persona que otros van a amar, ¿no? Esto no solamente aplica para los padres y aquellas que son madres, ¿no? También aplica para todos nosotros, a todos aquellos que no son padres y madres. Por ejemplo, si tú has sido maestro de escuela dominical, si alguna vez, si actualmente lo eres, tal vez tú en un momento has tenido identificados quiénes son tus alumnos estrella, ¿no? Si nunca has sido maestro de escuela dominical, seguramente tú has visualizado entre la iglesia quiénes son los niños estrella, ¿no? Quiénes merecen una estrellita. ¿Quiénes son aquellos alumnos que generan cierto beneficio para tu vida, ¿no? Por ejemplo, si eres maestro de escuela dominical, uno de estos alumnos estrella podría ser el que refleja un buen comportamiento externo, ¿no? El que refleja un buen comportamiento externo. Ahora, esto no es malo en sí mismo, en realidad es bueno, ¿no? Que un niño manifieste un buen comportamiento externo. Sin embargo, como padres, o como maestros, o como simplemente hermanos que vemos a niños, muchas veces vemos ese comportamiento como con ojos egoístas, ¿no? Se manifiesta que esos niños que tienen un buen carácter, un buen comportamiento, simplemente nos hacen más fácil el rol de padres, de madres, de maestros o simplemente de cristianos, ¿no? ¿Cuántas veces te has visto tentado a renegar cuando ves a un niño que no se porta bien en la iglesia, ¿no? Hay motivaciones que están dentro de tu corazón. Si eres maestro de escuela dominical, seguramente tus alumnos estrella son aquellos que tienen una capacidad de aprendizaje que realmente supera a otros, ¿no? A otros niños. Ahora, esto no es malo en sí mismo. En realidad es bueno, ¿no? Que un niño tenga esa capacidad. Pero puede haber motivaciones dentro de tu corazón que sean egoístas, ¿no? En realidad, este niño satisface ese deseo profundo que tú tienes de poder alimentar tu ego, ¿no? Decir, soy un buen maestro, ¿no? Por eso el producto de que soy un buen maestro está este niño o esta niña, ¿no? Muchas veces, hermanos, y cuando hablamos ahora en relación a los padres, en relación a los hijos también, nuestro amor está enraizado en algo condicional. ¿En cuánto beneficio nos proporcionan las personas, ¿no? Y eso es malo, eso es pecaminoso. Quiero que volvamos a la historia bíblica de Oseas, ¿no? Porque como les decía, Oseas capítulo 11 está escrito en esos términos de padre e hijos, ¿no? Y si te has dado cuenta, mientras leíamos el capítulo 11, esto es chocante si nuestra mentalidad va en ese amor condicionante, ¿no? Porque si volvemos a la historia bíblica de Israel y vemos el amor de Dios, especialmente en este capítulo, es algo que excede a nuestro entendimiento. No solamente a nuestro entendimiento, su amor excede a la forma en la que nosotros procederíamos frente a un hijo rebelde, ¿no? Su amor excede a todo entendimiento y a todo proceder que nosotros generalmente, por nuestra naturaleza, hacemos. El capítulo 11 trata del amor incansable de Dios para con su hijo rebelde, ¿no? De eso trata el capítulo 11, el amor incansable de Dios para con un hijo rebelde, que es Israel. Y el título del sermón
yo lo he titulado El Dios Pródigo. El Dios Pródigo, y algunos se deben dar cuenta que este título es extraído de un libro de Tim Keller, ¿no? El Dios Pródigo. Y allí hace una explicación Tim Keller de por qué titula el libro El Dios Pródigo, ¿no? Pródigo, dice, no significa alguien que es desobediente o alguien que es rebelde, ¿no? Pródigo no significa eso. Pródigo, dice, que significa alguien que despilfarra, dice, su hacienda sin ningún motivo, con motivaciones vanas, ¿no? Alguien que despilfarra, alguien que gasta, dice, excesivamente, ¿no? Y cuando nos ponemos a pensar en Dios y en todo el contexto que hemos ido hablando acerca del pueblo de Israel en el tiempo de Oseas, nos damos cuenta que realmente Dios es un Dios pródigo, porque es alguien que recibe sin tomar en cuenta el perjuicio, los daños que han ocasionado sus hijos rebeldes, ¿no? Su hijo rebelde Israel. Y en ese sentido, hemos titulado este sermón El Dios Pródigo, ¿no? ¿Y cómo vemos el amor que excede nuestro entendimiento de este Dios pródigo en estos versículos? De 4 maneras. Primero, este Dios pródigo, este amor de este Dios pródigo es demostrado en el desierto, ¿no? Cuando Israel todavía era un pequeño niño, ¿no? Y así es descrito en los primeros 4 versículos. En segundo lugar, vemos al Dios pródigo, el amor del Dios pródigo, demostrado en la disciplina para con este hijo que tanto ama. En tercer lugar, vemos el amor de Dios, de este Dios pródigo, demostrado en su compasión que excede igual nuestro entendimiento. Y en cuarto lugar, vemos el amor de Dios, de este Dios pródigo, demostrando una señal de esperanza, de restauración para el hijo rebelde. Y esas 4 cosas podemos ver en este capítulo 11. No, en primer lugar, vemos el amor de Dios demostrado en el desierto. Y eso es lo que nos dice los primeros 4 versículos. Dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para con ellos como los que alza el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Cuando vemos estos 4 versículos, hermanos, vemos que aquí se le hace una comparación a Israel, ¿no? Y es una comparación positiva, porque aquí estos primeros 4 versículos nos muestran a Israel como el hijo de Dios, no el hijo amado de Dios. Y esta comparación es una comparación positiva. Si te has dado cuenta, Oseas hace muchas comparaciones positivas del pueblo de Israel. Una de ellas, por ejemplo, son las uvas frescas en el desierto, el higo a su tiempo, la novilla domada que le gusta trillar, ¿no? Esas son 3 comparaciones positivas que encontramos en referencia al pueblo de Israel, ¿no? Ahora, todas estas comparaciones, incluyendo la del capítulo 11, nos lleva al inicio de la nación de Israel, ¿no? Como nación, a su inicio, a su surgimiento como nación, ¿no? Y todas estas expresiones o comparaciones nos muestran cómo Dios seguía teniendo presente a Israel como un solo pueblo. Si tú recuerdas el contexto, el pueblo de Israel ya no es solamente uno, en realidad son 2, ¿no? Se han dividido en el reino del norte y en el reino del sur. Pero en todas las comparaciones que Dios hace, toma al pueblo como un solo pueblo, ¿no? Él sigue Dios considerando a Israel como un solo pueblo, a pesar de que ellos están divididos. Ahora trata también de enfatizar un aspecto del trato de Dios con ellos, ¿no? Cada una de estas comparaciones. Y aquí cuando hablamos de Israel como hijo, te vas a dar cuenta que es un trato más especial, ¿no? Es un trato especial. No simplemente ahora Israel es una uva o es una novilla, ¿no? Sino es un hijo, es un muchacho, un hijo amado, ¿no? Entonces esta comparación también nos hace entender ese aspecto de que Dios tiene un trato más cercano y especial para con el pueblo Israel. Ahora, en el Antiguo Testamento, esta forma de describir a Dios es algo que encontramos en varios versículos. Y solamente quiero citar, si tú quieres anotarte y después puedes revisarlo. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, hay versículos que nos llevan a considerar la paternidad de Dios. Por ejemplo,
En Deuteronomio capítulo 32, versículo 6, tú vas a encontrar ahí un pasaje que hace referencia a Dios como Padre de Israel. Salmo 103, 13, Isaías 64, 8 y Éxodo capítulo 4, versículo 22 y 23, ¿no? Entonces hay muchos versículos en el Antiguo Testamento que hacen referencia a esta expresión, ¿no? Dios como Padre del pueblo de Israel. Ahora, cuando vemos que en el Antiguo Testamento hay muchas expresiones, muchos versículos que nos muestran a Dios como Padre, nos damos cuenta que esto no era algo desconocido para el pueblo de Israel. Tampoco en el Nuevo Testamento, para el pueblo de Israel no era desconocido ser reconocido o ser considerado el Hijo de Dios, ¿no? No era algo desconocido. Ahora, en el Nuevo Testamento, nosotros sabemos que tenemos la revelación completa, ¿no? Y cuando decimos la revelación completa, el Nuevo Testamento nos lleva a entender cómo nosotros debemos tomar este concepto de Dios como nuestro Padre y nosotros como sus hijos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que Dios es nuestro Padre trasciende simplemente al hecho de que somos criaturas de Dios. Es decir, no por el hecho de que hemos sido creados por Dios, cualquier persona puede llamar a Dios Padre. Otro aspecto que entendemos ya por medio del Nuevo Testamento nos dice que el hecho de que Dios es nuestro Padre no está limitado a un aspecto sanguíneo de descendencia de Abraham, ¿no? Es decir, no todos los israelitas, no todos los descendientes de Abraham, solo ellos deberían considerarse hijos de Dios, ¿no? Y el Nuevo Testamento nos hace entender eso. No es solamente un aspecto de parentesco sanguíneo con Abraham, ¿no? Sino el Nuevo Testamento nos dice, son hijos de Dios aquellos que lo son por la fe en el Hijo de Dios, en Cristo, ¿no? Aquellos son hijos de Dios. Ellos son hijos de la promesa, son contados como descendientes también de Abraham, aquellos que tienen la fe de Abraham, la fe en Cristo, ¿no? Eso es lo que nos muestra el Nuevo Testamento en referencia a la paternidad de Dios y nosotros como hijos, ¿no? Todos aquellos que tienen fe en Cristo, sean de cualquier tribu, de cualquier lengua, de cualquier nación, de acuerdo al Nuevo Testamento, son considerados hijos de Dios. Ahora, el punto al que quiero llegar es que Dios se expresa aquí como Padre en Oseas, ¿no? Y creo que es bien importante que nosotros entendamos quiénes son los hijos de Dios, ¿no? Y aquí en Oseas, Dios se expresa así, como el Padre, ¿no? Así es como Él se quiere revelar, ¿no? Alguien que tiene una relación profunda y estrecha para con sus hijos, ¿no? Y quiere también llamar a su pueblo como un pueblo amado, alguien a quien Dios cuida, dice, como los niños, como la niña de sus ojos, ¿no? Por eso Oseas capítulo 11 comienza diciendo, Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Si tú recuerdas la historia de Génesis y Éxodo, en Génesis capítulo 15, Dios profetizó, le dijo algo, le anticipó algo a Abraham, ¿no? Cuando le dijo que mirara las estrellas, cuando le dijo que iba a tener multitud de descendientes, también Dios le dijo, tus descendientes van a estar 400 años como esclavos en la tierra de Egipto, ¿no? Y eso ya lo encontramos en Génesis, cuando Dios se dirige a Abraham, haciéndole la promesa de descendientes, ¿no? Y cuando ocurrió eso, el libro de Éxodo nos dice que Dios se acordó de su pacto, del pacto que hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y dice que en el tiempo debido, Dios se acordó de ese pueblo amado, a quien ahora está llamando su Hijo amado, ¿no? Ahora, estos 4 versículos nos llevan necesariamente a ese inicio de Israel como nación, ¿no? Cuando ellos eran esclavos en la tierra de Egipto. Si recordamos, eso es lo que aconteció en Génesis y Éxodo. Ahora, en estos 4 primeros versículos, a pesar de que nos están llevando al inicio de la nación de Israel, también hay una verdad que está expresando. Oseas en los 4 versículos está mostrando un contraste en relación a cómo Dios actúa con ese amor incondicional, pero también la respuesta que Él recibe de este Hijo a quien ama, ¿no? Si te has dado cuenta, en cada versículo tú vas a ver
que Dios ama profundamente a su hijo, pero su hijo no le corresponde. Es un hijo rebelde, ¿no? Y en estos 4 versículos, Oseas hace ese contraste entre el amor de Dios y la rebelión de su hijo, ¿no? Tenemos expresiones afectivas. Cuando Israel era muchacho, dice, yo lo amé, pero mientras más yo lo llamaba, dice, más él se apartaba de mí, ¿no? Y ese contraste muestra Oseas en estos primeros 4 versículos, ¿no? Y esto nos lleva, hermanos, a considerar cómo es ese amor paternal de Dios, ¿no? El amor paternal de Dios es un amor incondicional y es un amor electivo, porque en estos pasajes dice, y si nos ponemos a pensar en la nación de Israel, en su nacimiento como nación, Dios, dice, amó a este pueblo, no porque fuera un pueblo numeroso, no porque fuera un pueblo fuerte, sino a pesar de ser un pueblo débil y un pueblo pequeño, dice, Dios amó. Aún en su juventud, este pueblo en el desierto era rebelde, ¿no? Y Dios no amó a Israel porque ellos tomaron la iniciativa de arrepentirse y acercarse a Dios en el desierto. En realidad no. Dios amó a este pueblo, a este hijo rebelde, a pesar de que ellos tenían profundas inclinaciones de rebelarse y despreciar a Dios. Ahora, esto no es algo que ha sucedido en el tiempo de Oseas. En realidad es algo que sucede desde el inicio, desde la niñez, desde la infancia y la juventud de Israel, ¿no? Si recuerdas la narrativa del desierto, te das cuenta que eso es bien evidente, ¿no? Este pueblo ha sido amado a pesar de que siempre se ha sentido inclinado a desviarse de él. Dios escogió a este pueblo inclusive cuando ellos todavía no eran personas, ¿no? Cuando Dios los escogió, Israel solamente estaba en la mente de Dios. Y el surgimiento ya de esta nación solamente fue por gracia, ¿no? El hecho de que este niño Israel, este pequeño, andara bajo el regazo de Dios solamente fue por gracia. Y su destrucción, lo que Oseas está hablando, es causa, es responsabilidad de su perdición, es su perversidad, ¿no? Y ese contraste encontramos en estos versículos. Dios amó profundamente a su hijo Israel, pero Israel dio una respuesta negativa. Fue perverso, buscó a otras personas, y su rebeldía y su perversidad no surgió de su ignorancia, ¿no? No surgió de las dificultades. En realidad, su perversión, su rebeldía, fue una respuesta a la bondad y a las bendiciones de Dios. Qué contradictorio, ¿no? Y Oseas, los primeros 4 versículos muestra eso. Muestra un corazón paternal hasta el punto que está buscando a un hijo rebelde, pero este responde a las bendiciones y a la bondad de una manera rebelde, ¿no? Quiero que recuerdes, Dios había libertado a Israel de la esclavitud de Egipto. Dios, dice Éxodo, hizo esto con mano fuerte y poderosa. Y lo que el pueblo de Israel había demostrado en el desierto fue su rebeldía. Mientras se desarrolló como nación, lo que el pueblo como hijo de Dios demostró a Dios como su Padre fue solamente su rebeldía, su desprecio, el desechar a Dios. Ahora, había un problema más profundo en realidad en el corazón de Israel, ¿no? Su problema en realidad era un problema de su corazón. La esclavitud no solamente era externa, aunque Dios efectivamente les salvó y les rescató de esa esclavitud externa. En realidad ellos eran esclavos del pecado, eran esclavos de los ídolos. Ahora este problema, hermanos, lo encontramos en Israel una y otra vez, en el desierto, ¿no? Cuando habían salido de la esclavitud. Después, cuando ya se han instalado en la tierra prometida, siguen siendo hijos rebeldes. Pero Dios dice, Oseas nos dice, enseñó a caminar a su hijo. Lo tomó de la mano, tomó a su hijo en sus brazos cuando los pies de este pequeño empezaban a vacilar y a dudar. Enderezó el camino de su hijo,
Lo llevó en su regazo, en el paseo por el desierto. Tuvo cuidado cuando los guió, como tú lo harías con un niño pequeño, no como lo harías con un animal, ¿no? Y estos versículos nos dicen, su cuidado fue tan especial, dice, y hay expresiones como, yo enseñé a andar a Efraín, yo le llevé en mis brazos, con cuerdas humanas los conduje, con lazos de amor, yo los traje a mí. Con todo eso, dice Dios, me incliné y les di de comer, ¿no? Si tú eres padre, todas estas expresiones seguramente te hacen recuerdo aquellos días en los cuales tú enseñabas a tus hijos pequeños, ¿no?, a dar sus primeros pasos. Lo delicado que ellos parecían, porque eran pequeños, esos pequeños piececitos, torpes, siempre propensos a caerse. Siempre viendo en todo momento por si se hacen daño, ¿no? Y así es como Oseas está expresando a Dios, ese amor y ese cuidado que tuvo para con Israel. Pero la respuesta de Israel fue como la de un niño mimado que se rebela contra su padre. Nos dice estos versículos, se hicieron ídolos, ¿no? Mientras más Dios los llamaba, por medio de sus profetas, más se alejaban de él como un niño mimado. Eran así, no eran capaces de mirar y considerar el amor de su padre. Israel estaba feliz con los regalos, pero no obedecían a aquel quien les había otorgado estos regalos. Y esa es la descripción que nosotros encontramos. Ahora, queridos hermanos, esto no es un asunto aislado solamente a la nación de Israel como tal. En realidad, a lo largo de la historia, ya sea la historia judía, ya sea la historia gentil, en realidad, a lo largo de nuestra propia historia, es evidente que la naturaleza humana es prácticamente la misma que Israel. Todos somos propensos a hacer lo que hizo Israel. Disfrutar de las bendiciones de Dios, pero damos por sentado a Dios. Y a pesar de que Dios trae redención y liberación, nosotros por naturaleza damos esta respuesta que Israel constantemente daba a Dios. Fue así. Israel, cuando fue llevado a la tierra prometida, después de que murió la generación de Josué, el pueblo se sumió en una profunda idolatría, abandonó al Señor, y la historia de Jueces nos dice, cada quien hacía lo que bien le parecía. Este asunto no es un asunto aislado en la historia de Israel. En realidad está narrando también nuestra propia historia. Está narrando tu historia también como hijo, ¿no? En los siguientes versículos vamos a encontrar el amor de Dios manifestado en la disciplina, ¿no? A partir del versículo 5 hasta el versículo 7 dice, no volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Y estos versículos son muy parecidos a lo que hemos ido desarrollando en los anteriores capítulos, ¿no? Vemos que Dios va a traer disciplina para este hijo amado, ¿no? Porque es rebelde, ¿no? En más de una ocasión, hermanos, podemos decir, Dios pudo haber destruido a la nación, ¿no? Dios es Dios. Pudo haber destruido a toda la nación. Y pudo haber creado o haber tomado a otra nación para sí mismo, ¿no? Dios pudo haber hecho eso. Pero ¿por qué no hizo eso? Y es por lo que decíamos al principio. Dios eligió ser el Dios pródigo para con Israel su hijo. Dios decidió ser el Dios pródigo. Cuando el viaje se hizo difícil para los israelitas en el desierto, ellos querían volver a Egipto. En lugar de dar gracias a Dios por las misericordias de Dios, ellos querían regresar a la esclavitud. Ahora, si tú revisas los anteriores capítulos,
te vas a dar cuenta que era muy similar la actitud del pueblo de Israel, ¿no? Cuando ves los capítulos 7 en adelante, hay una descripción, ¿no? Israel revoloteando, dice, entre Egipto y Asiria, como un pájaro que revolotea, ¿no? Y en cada capítulo, a partir del capítulo 7, tú vas a encontrar a Israel con esa actitud, ¿no? Y decíamos, Israel miraba allá afuera, miraba a las otras naciones, miraba lo exterior, porque no podía ver a Dios, ¿no? Y revoloteaba como un pájaro, ¿no? Como un pájaro revolotea. A partir del capítulo 7, una de las naciones, o las dos en cada capítulo, son mencionadas, ¿no? Egipto y Asiria. Son naciones poderosas. E Israel constantemente miraba, dice, con tanta obsesión, y esa es la idea de esa ave que revolotea, ¿no? Miraba con tanta obsesión a Egipto y Asiria, ¿no? Como si fueran sus libertadores, como si fuera la solución al problema que se estaba presentando, ¿no? Israel se negaba a arrepentirse y en lugar de eso miraba afuera. Por eso la nación después iba a ser enviada a la cautividad. Y esto es algo que hemos venido hablando, hermanos, en los anteriores capítulos. Tal vez podríamos resumirlo de esta manera. Quien no escucha la voz del amor, recibirá el látigo de la disciplina, ¿no? Y eso hemos visto en los anteriores capítulos. Quien no está dispuesto a escuchar la voz del amor, va a recibir el látigo de la disciplina. Y algo que decíamos, y si recuerdas, decíamos la disciplina es un acto de amor responsable, ¿no? La disciplina no es algo que pretende destruir al infractor, ¿no? Sino restaurarlo. Y queridos hermanos, debido a que Israel era rebelde y que se había rebelado y que había mostrado su apostasía obstinada a Dios, a pesar de que Dios constantemente hacía llamados de arrepentimiento por medio de los profetas, a pesar de eso, Dios dice, Dios está dispuesto a perdonarlos, pero ellos están obstinados en continuar en su rebeldía, ¿no? Y en estos versículos nosotros encontramos por qué Israel ahora va a ser sujeto a la disciplina, ¿no? Dice, rehusaron volver a mí. Aunque Dios los llama de vuelta, dice, por medio de los profetas, llama para que ellos vuelvan al Altísimo, dice, ninguno en el pueblo exalta a Dios. Por estas cuestiones, Dios tenía que disciplinar a su amado Hijo. Ahora esto es un preludio de lo que iba a acontecer, ¿no? Nosotros sabemos qué es lo que iba a pasar. Israel iba a perder su libertad. Israel perdería su soberanía nacional. Sus ciudades serían invadidas, saqueadas, dominadas. Sus familias serían tomadas cautivas. Y esto, hermanos, esto iba a acontecer muy pronto para ellos, ¿no? Y eso es porque ellos rehusaron convertirse. Rehusaron mirar a Dios. Rechazaron a Dios como rey. Y el hecho de rechazar a Dios como rey, eso trajo consecuencias hasta el punto que casi les genera la desaparición como nación. Generó la desaparición de sus reyes, los reyes que ellos habían elegido en lugar de Dios, pero ahora tendrían otros reyes, los asirios. Esa era la rebeldía del pueblo de Israel. Ahora quisiera hacer una aclaración aquí, ¿no? En estos versículos, cuando Oseas está diciendo, no volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey. Anteriormente, Oseas ya ha mencionado a Egipto y a Siria, ¿no? Y veíamos a Egipto como una señal o como un símbolo de esclavitud, ¿no? Pero ahora Oseas está diciendo, Israel no va a volver a Egipto, ¿no? Y esto está relacionado al contexto. En 2 Reyes, capítulo 17, versículo 4, nos cuenta que Israel había tomado medidas extremas en su desesperación, ¿no? Al ver lo que le iba a sobrevenir, dice que había empezado a hacer alianzas con Egipto, buscar ayuda a Egipto, ¿no? Entonces, básicamente, Oseas está diciendo que Israel no va a volver a Egipto, al cual han mirado constantemente y han dependido de él. No van a volver a Egipto porque ellos van a estar cautivos en Asiria y van a tener ahí a un rey, pero no va a ser su rey, va a ser un rey asirio que va a estar sobre ellos.
Quisiera que consideremos aquí 3 aplicaciones respecto a la disciplina de Israel, a la que Israel iba a ser sometida. Pienso que son muy pertinentes para nosotros. Primero, hermanos, donde no hay conversión y no hay arrepentimiento, la esclavitud es inevitable. En segundo lugar, donde no hay obediencia, la muerte es inevitable. Y en tercer lugar, donde no hay fidelidad, la ruptura es inevitable, ¿no? Y eso es lo que le va a acontecer a Israel. No hay arrepentimiento y la esclavitud es lo que les va a sobrevenir. No hay obediencia y la muerte es lo que va a llegar a sus hogares. Y no hay fidelidad, ¿no? Hay ruptura. Pero antes de que puedan quedarse solamente con esas aplicaciones, no quisiera que nos quedáramos allí. Y en realidad Oseas no se queda allí. Si concluimos con estas aplicaciones, tal vez vamos a empezar a asumir soluciones que no terminan de ser moralistas. En tercer lugar, vemos el amor de ese Dios pródigo en su compasión. El versículo 8 dice: ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré hacerte como a Atma o ponerte como a Zeboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Quiero preguntarte algo. ¿Recuerdas la historia de Oseas al inicio? ¿Recuerdas la historia de ese hombre y su esposa al inicio de este libro? Esa historia nos mostraba cómo un marido traicionado, así como un marido traicionado, Dios, dice, no dejó de amar a su pueblo. Y en Oseas 11, estos versículos nos muestran que Dios como padre, un padre que ha sido despreciado, dice, no deja de buscar compasivamente a su hijo a pesar de la rebelión de este hijo. La compasión de Dios por el pueblo del pacto continúa siendo inalterable. Su amor es incansable, inalterable, y eso es lo que nos muestra estos versículos, ¿no? Estas expresiones que encontramos aquí nos muestran ese amor profundo que Dios tenía para con este hijo rebelde. Ahora, aquí hay un aparente conflicto, y tal vez el conflicto está en tu mente, ¿no? Hay un conflicto aparente, y tal vez está en tu mente, entre la justicia de Dios y su amor. ¿Por qué? Si bien es cierto, hermanos, estas declaraciones expresan un amor profundo e inalterable de parte de Dios para su hijo Israel, estas expresiones de ese amor profundo están en un contexto de un hijo que es rebelde, de un hijo que sobrepasa la rebeldía de nuestros propios hijos, podríamos decir, de un hijo que es infiel, de un hijo que no merece ser recibido. Y estas expresiones de tanto amor están en ese contexto, ¿no? Y cuando nosotros miramos con un lente ajeno a Israel, miramos su injusticia, su infidelidad, y miramos que Dios iba a traer cautiverio, tal vez muchos de nosotros nos hemos sentido tentados de estar exentos y decir, mover la cabeza y decir, qué mal, ¿no? Están recibiendo lo que realmente merecen, ¿no? Tal vez nos hemos visto tentados a pensar en eso, ¿no? Esta declaración de amor, hermanos, va más allá de lo superficial. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como a Atma o ponerte como a Zeboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. En el Nuevo Testamento nos dice que Dios es amor, ¿no? Que Dios no puede darse por vencido en su amor. Aunque Él fue abandonado, fue rechazado por su propio Hijo,
Estos versículos nos muestran las entrañas de Dios se inflaman por el amor que tiene por este hijo rebelde. Se conmueve tanto que dice: no puedo hacer que mi hijo rebelde corra la misma suerte que aquellas ciudades, Adma, Seboín, ciudades que han sido destruidas con Sodoma y Gomorra. No puedo hacer que este hijo rebelde que tanto amo pueda correr la misma suerte. Y aún sigue ese conflicto tal vez en nuestra mente. ¿Pero acaso Dios no es justo? ¿Pero acaso ellos no tienen que recibir lo que merecen? Son hijos rebeldes. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, en el capítulo 21, en Deuteronomio 21, en los versículos 18 al 21, dice: si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no le obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. ¿Qué nos está diciendo el Antiguo Testamento? Un hijo rebelde debía ser entregado a las autoridades de la ciudad para ser apedreado hasta morir. Pero Dios dice: ¿cómo puedo hacer eso con mi hijo? ¿Cómo puedo hacer eso con mi hijo Israel? ¿Qué llevó a Dios a librar a Israel de su destrucción total, hermanos? ¿Qué llevó a Dios a reemplazar su ira por su compasión? ¿Qué llevó a Dios a ser el refugio seguro de su propio hijo Israel? Este hijo que es rebelde. Fue su compasión. Fue su amor inalterable. Fue porque Él es el Dios pródigo. Fue la fidelidad inmutable a su pacto, a sus promesas. Pero también fue el peso de su justicia y su ira, pero manifestada en un madero después de mucho tiempo, por medio de su Hijo con H mayúscula, que fue colgado en aquel madero, que pagó la maldad y rebeldía de ese Hijo con H minúscula, de ese pueblo rebelde, de ese pueblo que aun cuando Jesús estaba en la cruz, seguía rechazando y aborreciendo al mismo Padre y al Hijo amado. Hay una declaración que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, que Pablo dice que el salario del pecado es muerte, ¿no? Y esto es declarado por Pablo en el Nuevo Testamento. Pero esta verdad, hermanos, es algo que es acuñado en toda la Biblia, ¿no? A través de toda la historia del hombre, a partir de la caída, esta es la realidad. El salario del pecado, la paga del pecado, es la muerte. Y esa es la realidad. Pero la misericordia de Dios por medio de Cristo, por medio de esa misericordia, Dios suspendió ese juicio. Movido por su compasión, suspendió ese juicio que todos nosotros, como hijos rebeldes, merecíamos. ¿Y qué nos concedió? Nos dio gracia en lugar de condenación. La historia de Israel nos dice que no todo el pueblo de Israel iba a retornar a su tierra después del exilio.
En realidad fueron pocos los que retornaron a Israel, ¿no? Y eso vemos en la historia. Pero había un remanente. Dios en medio del pueblo rebelde siempre tuvo un remanente. Y en el Nuevo Testamento ese remanente se expresa como la iglesia, ¿no? Gente de toda tribu, lengua y nación que por medio de la fe en Cristo llegan a ser hijos de Dios. Fue por medio de Cristo que esa aparente contradicción, Dios siendo justo, pero al mismo tiempo siendo compasivo, Dios poniendo su ira y su justicia sobre la cruz del Calvario, y así hijos rebeldes, que no merecen ser perdonados ni recibidos, son amados y aceptados. Para concluir nuestro sermón, nosotros vemos que ese amor también trae esperanza de restauración. El versículo 10 y 11 dice: en pos de Jehová caminarán. Él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria. Como paloma los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Hemos visto, hermanos, el pueblo de Israel se alejó de Dios. Cuanto más Dios los llamaba, más se alejaban de Él. Dios aplicó la disciplina trayendo conquistadores sobre ellos, llevándolos cautivos. Pero la disciplina divina para con su pueblo, para con sus hijos, no apunta a la destrucción de su pueblo, sino su restauración. Dios no se rindió. La infidelidad de un pueblo rebelde no invalidó y no anuló la fidelidad de Dios. Y después de la disciplina, el Señor tomó la iniciativa de restaurar a su pueblo. Y lo hace llamándolos para que salgan del cautiverio con una voz irresistible. Y eso es lo que nos muestra estos dos versículos. Ante el rugido del Todopoderoso, dice, el pueblo que estaba lejos se vuelve hacia Dios y a su tierra. Ahora, los comentaristas dicen que no es fácil saber en qué parte de la historia se encuentra este pasaje, ¿no? Parcialmente, hermanos, este retorno nosotros podemos verlo en el pueblo de Israel, con Esdras y Nehemías, ¿no? Muchos mini regresos, mini exilios y mini regresos, ¿no? Entonces, parcialmente podríamos decir, se aplican los tiempos de Esdras y de Nehemías. Israel, un remanente del pueblo, retornando a Jerusalén y nuevamente retomando la adoración a Dios. Pero también podemos decir que este pasaje, estos versículos que hablan de esperanza y restauración, están relacionados también a ese regreso espiritual de los hijos de Dios desde muchas naciones, ¿no? Y Romanos capítulo 9 nos habla de eso. Ahora, hay muchas ideas que podemos plasmar frente a esto, pero la idea que aquí está expresando va mucho más allá de lo que podamos plantear. Lo que sí podemos ver aquí es que Dios toma a su pueblo de las manos de sus enemigos, los trae sanos y salvos a su tierra. Es decir, ya no van a ser como esas aves que revolotean siempre mirando otras naciones, sino ahora estarán agradecidas porque han llegado a su nido, han llegado a su hogar. Me gusta lo que expresa Tim Keller cuando él dice: después del exilio de Adán y de Eva, de haber sido exiliados de su verdadero hogar, que era el Edén, toda su posteridad tuvo que vagar fuera como un extranjero. Historia tras historia, todas contienen un patrón de exilio. El mensaje en realidad de la Biblia es que la raza humana es un grupo de exiliados que intentan llegar a casa. Y lo vemos así en la historia de Israel y en nuestra propia historia. Durante el exilio de Israel y también de Judá, los profetas les recordaron esta promesa: ustedes van a regresar a la tierra. El exilio no es para siempre. Pero nunca hubo un retorno total y final que los profetas habían prometido, o por lo menos lo que ellos esperaban, ¿no? Y una de las razones es por la imperfección
y fractura que hay en nuestros corazones. El pueblo de Israel, en su inicio como nación, era esclavo, externamente esclavo, pero en realidad había un problema más profundo en su corazón. Eran esclavos interiormente. Israel, en un momento de su historia, regresó del exilio a Jerusalén, retomó la adoración, reconstruyeron las murallas y el templo, pero su corazón no retornó a casa. Y eso sucedió con nosotros también. Eso es tan evidente cuando vemos la fractura y la imperfección de nuestros corazones, todos atrapados en el egoísmo, en el orgullo y el pecado. Estamos oprimidos por conflictos. No hay paz por conflictos que surgen en nuestro propio corazón. Es también porque vivimos en un mundo caído, donde todo se deteriora, todo muere. Inclusive nosotros vamos muriendo. Durante la época de Jesús, los israelitas ya estaban en Jerusalén, ya estaban en Israel. Pero muchos de ellos se dieron cuenta que a pesar que han regresado de Babilonia, ellos seguían exiliados. Veían la injusticia, veían la opresión. Por eso muchos judíos en el tiempo de Jesús fueron llevados a pensar de que el Mesías que había sido prometido tenía que venir como un libertador nacional, con fuerza militar, con poder político, para traer la victoria frente a aquellos que les oprimían. Y cuando Jesús vino, Él dijo, el reino de Dios se ha acercado. Y la gente empezó a rodearle y a escucharle y a seguirle. Pero no cumplía sus expectativas. Nació en un establo, en un pesebre, con paja. No nació en un palacio con cortinas de lino fino. Mientras estaba en la tierra, iba de un lugar a otro sin asentarse en ningún sitio. Él mismo dijo, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, no tiene dónde asentar su cabeza. Cuando Él fue crucificado, Él fue llevado a las afueras de la ciudad, como un símbolo de decirle, tú no tienes parte aquí, en este lugar, sino afuera, sin hogar. Y al final exclamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tremendo grito de abandono espiritual. Tremendo grito de falta de hogar. Si tú no conoces a Cristo, ¿sabes? Jesús no vino a libertar solamente a una nación de la opresión política. No vino a satisfacer solamente nuestras necesidades y deseos externos, sino a salvar a todos del pecado, el mal y la muerte en sí misma, para llevar a la humanidad a casa. ¿Cómo regresaría el pueblo de Dios? ¿Cómo el pueblo de Israel iba a escuchar el rugido de este león de Oseas 11? ¿Cómo iban a encontrar otra vez su nido? ¿Cómo serían establecidos nuevamente en casa? Es por medio de Cristo. Él tomó el exilio que nosotros merecemos por nuestro pecado, por nuestra idolatría, ser expulsados de la presencia del Padre. ¿Para qué? Para ser apedreados hasta la muerte, así ser apartados a la oscuridad, a la mayor desesperación del alejamiento espiritual. Pero Jesús tomó todo eso en nuestro lugar. Sí, es cierto lo que decíamos anteriormente con las aplicaciones. La falta de conversión y arrepentimiento inevitablemente
va a traer esclavitud, hermanos. La falta de obediencia a los mandamientos de Dios inevitablemente va a traer la muerte. La infidelidad al pacto de Dios, la desobediencia constante a la fidelidad de Dios, inevitablemente va a traer rupturas con Dios. Pero Jesús tomó todo eso en nuestro lugar. Tomó sobre sí mismo la maldición de la rebeldía humana. Tomó sobre sí mismo esa maldición de falta de hogar, de modo que Él nos dio entrada a nuestro verdadero hogar con Dios. Vamos a orar. Padre, gracias porque nuestro corazón turbado, inestable, muchas veces salta de aquí y para allá buscando satisfacer los deseos, satisfacer lo que tanto buscamos, Señor, en esta vida, que es la felicidad, que inclusive es buscar reconciliarnos contigo. Nuestro corazón inestablemente muchas veces busca eso en otras cosas. Gracias porque la inestabilidad de nuestro corazón, esa sensación de que estamos perdidos, de que nada en esta tierra llena ese vacío a pesar de que seguimos buscando, Señor, fuera de ti. Esa sensación de que estamos exiliados, Señor, es algo que ha sido solucionado en Cristo. Gracias porque por medio de la cruz, por medio de inclusive el abandono que Él tuvo que sufrir allá en el Calvario, tú nos has dado acceso a ti. Como a un hijo pródigo nos has traído de vuelta a ti, Señor. Gracias porque no hay mérito alguno en nosotros, sino solamente en la obediencia perfecta de aquel hijo que inclusive desde muy pequeño tuvo que ascender de Egipto para obedecer toda la ley y para morir en la cruz del Calvario. Gracias por tu palabra. Amén.